Bienvenidos a un nuevo vídeo de Yoga Arte Studio. Vamos a tratar un tema hoy muy complejo y muy duro. Vamos a intentar ser muy claros y a pesar de lo complejo del tema, no queremos andarnos con paños calientes porque estamos hablando de la vida o de la muerte de las personas. Vamos a hablar del cáncer. El cáncer, decía antes de abrir la grabación, Alexandra, que la gente muere de desinformación. Esto es muy duro. Yo lo sé que esto es muy duro, pero me vais a perdonar la frivolidad, pero cuando queremos arreglar la cocina, reformarla, pedimos 3 o 4 presupuestos. Y muchas veces vamos a una revisión, a un chequeo rutinario y nos dicen, tiene usted no sé qué, y te dan un diagnóstico horrible y lo damos por bueno. No lo demos por bueno. Tenemos que investigar más. Tenemos que investigar más. Y nosotros ahora no queremos dar la solución, la panacea de todos los cánceres, el cáncer se cura y no te preocupes que te vas a salvar si sigues mis consejos. No, no. Alex os va a dar muchísimos consejos, pero lo que sí queremos hacer es que reflexionéis y que tengáis una visión muchísimo más amplia de este tema tan complejo. Y que, lo siento, pero que no os quedéis con la versión oficial. Muchas gracias a todas las personas que investigan desde la medicina alopática y que tratan de ayudar. Muchísimas gracias, pero a veces tenemos que tener otros puntos de vista. Bienvenida, Alexandra. Un placer estar contigo. Y vamos a empezar con una pregunta que creo que va a ser muy, muy importante. ¿Qué es realmente el cáncer? Porque no es lo que nos han contado. Hola a todos, un enorme saludo. Entonces, es correcto, el cáncer no es lo que nos dicen que es, no es esta especie de pájaro que se supone tiene que aterrorizar a todas las personas del planeta. Esta es la versión, como dices bien, David, la versión oficial, porque hay la versión oficial y hay la versión oficiosa, una otra versión del cáncer que es más verdadera, ¿verdad? La versión oficial lo que hace es servir el sistema médico, pero hay una verdad verdadera que es oficiosa y es esta que tenemos que buscar. Y empezando por preguntarnos, obviamente, ¿qué es realmente el cáncer si no es esta especie de espantapájaro que nos dicen que mata a tantas personas? Tenemos que entender lo que es, de dónde proviene y qué podemos hacer verdaderamente que no sea el método, las terapias convencionales, que vamos a verlo después, empeoran la situación. Entonces, el cáncer es un mecanismo de adaptación. Puede sonar extraño, pero en realidad el cáncer es fabricado por el cuerpo, no es algo que agarramos del exterior como algo que nos cae encima de repente por mala suerte. De ninguna manera. Cuando llegamos al punto de tener un diagnóstico de cáncer, esto se está gestando dentro de nosotros desde hace muchos años. No llega así de repente. Se está construyendo a nivel celular dentro de nosotros y es un mecanismo de adaptación. Significa que nuestro cuerpo crea ese tumor, esta lesión, esta displasia, como ¿Y por qué lo método crea? de supervivencia para no morirse.
En realidad, eso es la parte la más difícil de comprender, es que el cáncer permite al organismo no morirse Vivir. Ujú. debajo de la enorme acumulación de toxina. Así Cuando, que ¿sí? podríamos decir que el cáncer, sé que suena un poco duro, no es una enfermedad. Es un sistema para que no te mueras, para que no se muera el organismo. O sea, es como el último recurso. ¿Y por qué el Exactamente. cuerpo se ve abocado a generar un tumor o a generar esa especie de gueto, ¿no? De gueto de toxicidad donde ahí donde se acumula y todo, pero el resto del cuerpo se mantiene sano? ¿Por qué el cuerpo se ve abocado a esa solución tan drástica? Ok, en toda persona que tiene un diagnóstico de cáncer, que sea un cáncer real, porque también hay falsos diagnósticos o sobrediagnóstico cuando es un cáncer real, hay una acumulación de toxina enorme y un estado de congestión de toxinas, de desechos a nivel linfático e intracelular enorme. Entonces, el último recurso para el cuerpo, ¿verdad? Para poder seguir viviendo es crear una bolsa o un tumor donde va a coger estas más peligrosas toxinas o donde, vamos a decir, hay más peligro que estas toxinas pongan el cuerpo en peligro porque están cerca de órganos vitales, y crear esta especie de bolsa que va a aislar estas peligrosas toxinas, y esto es lo que llamamos el cáncer. Y esto es un fenómeno bueno, no es un fenómeno malo. Desde el punto de vista alopático médico, consideramos que el cáncer es el tumor. Para nosotros no, desde un punto de vista de higienismo, de naturopatía, el cáncer al final es una serie de disfunciones que hay en el organismo por culpa de una acumulación de toxinas muy grande en el paciente. Y cuando las toxinas están, las peores, las más peligrosas, las que ponen la vida del paciente en peligro, están en este tumor o en esta lesión, está protegido de una cierta manera porque, como dices bien, el resto del cuerpo puede seguir funcionando y está sano. La peor cosa que pudiéramos hacer es pinchar este tumor, como lo hacen cuando hacen biopsia, porque cuando hacemos esto, todo este líquido que viene acompañado también de macrófago, de linfócito, pero también de parásito, es como una especie de, de bulto, ¿verdad? Un tumor es como un bulto con cosas muy sucias dentro. De hecho, las personas que han podido estar con un paciente que tiene un gran tumor, con un diagnóstico de cáncer, saben lo mal que huele este fluido cuando se pone a derramarse. Entonces, imaginemos que pinchamos estos tumores para hacer una biopsia o que hacemos una cirugía, entonces todo eso se derrama dentro del cuerpo creando metastasis. Y al final, el cáncer, ¿qué es? Son las células bañan dentro del fluido linfático. Es el sistema de desagüe del cuerpo, todo el sistema linfático que nos recorre, ¿verdad? Todo lo que es agua sucia, toxina, se va por ahí. Pero las toxinas, los desechos son muy corrosivas, tienen un pH muy ácido de 1 a 2, 2,5, y van a crear una erosión en la membrana celular
y van a empezar a penetrar dentro de la célula estas toxinas. Y cuando es así, si el sistema inmunológico del paciente no es fuerte para poder resistir a ese tipo de situación, entonces las células van a empezar a replicarse de forma anormal con estas cosas dentro de ella, y esto es lo que llamamos el cáncer. Yo he escuchado a varios profesionales de la salud decir que si hicieran una autopsia a alguien de más de 30 o 35 años, que alguien pues que se ha muerto de un accidente de tráfico o algo así, descubrirían que existen varios tumores en su cuerpo y que el cuerpo los va sanando, los va curando, los va reabsorbiendo y por eso, bueno, y entonces, claro, el problema es que en uno de esos tumores transitorios que tenemos, vas a un chequeo rutinario y bueno, y te dan una noticia que tú consideras que es igual a muerte. Y entonces, bueno, ahí, bueno, pues la mente, que para nosotros en yoga es un factor súper importante, la mente empieza a hacer su trabajo y si tú concibes que te vas a morir, bueno, pues ayudas muchísimo en el proceso. Bueno, pero ¿qué podemos hacer para prevenirlo, para estar sanos y para que si en nuestro cuerpo genera algún tumor en alguna parte, que sea rápidamente curado y rápidamente resuelto? ¿Qué podemos hacer? Bueno, supongo que aquí podríamos estar escuchándote 3 horas, pero bueno, danos unos puntos clave. Sí, así es. O sea, vamos, el fenómeno de desarrollar tumores cancerígenos es un fenómeno normal dentro del ser humano, y esto va a pasar con regularidad desde que nacemos, desde que somos chiquitos. Gracias a Dios no vemos todos estos tumores que vienen y que luego nuestro sistema inmunológico combate y disuelve y se van. El problema es que existen demasiados exámenes pseudo preventivos hoy en día que descubren tumor que están en formación y que se hubieran ido de manera natural. Tenemos que tener en cuenta la enorme cantidad de sobrediagnóstico que hay cuando estamos abordando el tema del cáncer. Cuando hablo de sobrediagnóstico, un 75% más o menos cuanto al cáncer de mama de diagnóstico falso, que no son verdadero cáncer, a pesar de que digan que sí, son tipo de cáncer que es mejor dejar tranquilos, porque ellos se van y los problemas empiezan a surgir cuando empezamos a intervenir, a querer quitar, a querer pinchar, a querer hacer quimioterapia, radioterapia, todo tipo de tratamiento que en sí son cancerígenos y que van realmente a enfermar a la persona. Tenemos que tener conciencia de eso, ¿no? Pero la primera cosa que podemos hacer cuando queremos evitar el cáncer es evitar las toxinas, porque literalmente el mundo en cual estamos viviendo es un mundo creado, yo creo que a propósito, para enfermar a las personas, y de cáncer y de muchísimas otras cosas, porque el sistema en cual vivimos es basado en este tipo de industria. Entonces la industria, por ejemplo, de la alimentación contiene una cantidad enorme de aditivos que son cancerígenos. Uh, y es muy difícil evitarlos porque están absolutamente en toda parte. El famoso glutamato monosódico, los nitratos, los nitritos, el aspartamo. ¿Quién no ha bebido Coca-Cola con aspartamo creyendo que era mejor que la otra? Cosas como el butilhidroxianisol que está en panes, cereales, pizza, pudding, gelatina.
colorantes cancerígenos, xantina, maltitol, dextrina, ácido láctico. Estamos en contacto constantemente con disruptor endocrino cancerígeno, incluso en la ropa que llevamos que es de sintético. Las mujeres que llevan, por ejemplo, pantalones de yoga, ¿verdad? Que es sintético, que no es de material natural, con el sudor, con el calor del cuerpo, en contacto con los órganos genitales, esto provoca cáncer. La protección femenina, las toallitas sanitarias, los protectores, pero también los cups tienen cosas dentro de ellos que son cancerígenos y lo ponemos en directo contacto con nuestros genitales. Cuanto al cáncer de mama, cuando ponemos desodorante debajo de los brazos, por lo general los desodorantes contienen triclosan, aluminio, entre otras sustancias extremadamente cancerígenas, y la vamos a poner en un lugar de alta absorción cerca de los senos, que son un lugar donde hay muchos ganglios y donde se van a trabajar mucho las toxinas. Entonces es susceptible de provocar un cáncer si ponemos desodorante convencional. Yo diría que no hay que poner nada, que hay que dejar el sudor que salga de manera natural. Los productos tintes de cabellos, champú, rinse, pasta dental con flúor, con triclosan también, con otras sustancias que son cancerígenas para la tiroides. Tenemos los medicamentos, muchos medicamentos tienen efectos cancerígenos. Tenemos las ollas de teflón, ¿verdad? Las pinturas, los herbicidas, los fertilizantes, los perfumes, los air fryer, la crema para la piel, los maquillajes, el pinta uña, son todos los... Claro. Dime. Permíteme, Alexandra, claro. Muchos nos estaréis escuchando y entonces, claro, a lo mejor os sentís un poco apabullados, ¿no? Porque de repente pensáis, bueno, es que, claro, es que todo da cáncer. Bueno, en el universo todo va por grados, ¿ok? Entonces, bueno, pues a lo mejor si haces una tortilla de patatas cada 3 meses en una sartén de teflón que esté muy nueva, que no esté arañada, etcétera, pues no es lo mismo que cocines habitualmente todas tus cosas en sartenes de teflón que tienen 15 años. Entonces, todo va por grados, ¿no? Yo, como damos sobre todo clases online, pues no me he hecho mucho desodorante. Sí, no me he hecho mucho desodorante porque, claro, es la ventaja del online. Pero si me tengo que echar desodorante, pues hay desodorantes de Veleda, por ejemplo, ¿no? Hay desodorantes naturales de Veleda, pero el olor corporal también tiene que ver mucho con lo que comas. Pero, en fin, con los cosméticos, con la comida, en todo hay grados, ¿no? Yo no me he hecho crema para el sol, ni mis hijos, no, nunca. Desde los 90 no me he hecho crema para el sol. Y eso es maravilloso. Cuando hace mucho sol, simplemente nos ponemos a la sombra y ya está, o te pones ropa. Entonces, yo estoy absolutamente en contra de los cosméticos. Son venenosos y te entran directamente en la sangre. Pero, no sé, ¿te quieres pintar las uñas un día porque vas a una boda? Bueno, pues sí, todo hay grados, ¿sí? Hay grados para todo. ¿Te apetece comerte una pizza de 4 quesos? Pues cómetela. Pero claro, no es lo mismo que te comas una pizza cada 2 días que te comas una pizza al mes, ¿no? O cada 6 meses, claro, ¿sí? Y incluso si te bebes alcohol, el alcohol es una porquería. O sea, cualquier cantidad de alcohol, ¿eh? No, un vasito de vino, un poquito. No. Cualquier cantidad de alcohol es tóxica. Me da igual lo que digan. El cuerpo no está preparado para metabolizar el alcohol. Pero en cualquier caso, no es lo mismo que te tomes
una cerveza los domingos que te tomes una cerveza al día. ¿Entendéis? Entonces, bueno, no os agobiéis por toda la lista de cosas tóxicas que son reales y que, bueno, que es así, o sea, no se está inventando nada, Alexandra, pero podéis hacer vuestros cambios poco a poco, ¿sí? Y te quiero preguntar, una pregunta súper importante. Hemos ido a varios doctores y todos nos han confirmado que tenemos cáncer de mama. ¿Vale? Y lo asumimos que lo tenemos. ¿Y qué podemos hacer antes de la radioterapia y de la quimioterapia? Que de eso habría muchísimo que hablar porque, bueno, hay un negocio brutal, un negocio extraordinario. Bueno, después del tráfico de armas, la industria farmacoquímica es el negocio que más dinero mueve. Entonces, bueno, pero vamos a dejar eso al lado. Me han diagnosticado cáncer de mama y de momento no me quiero radiar ni tomar los productos esos químicos abrasivos, etcétera. ¿Qué puedo hacer? Le quiero dar una oportunidad a mi cuerpo a que se cure. ¿Qué puedo hacer? Bien, la primera cosa que yo diría es de no tomar por una verdad absoluta ningún diagnóstico, porque los médicos tratan de hacer un diagnóstico recopilando algunos elementos de la situación del paciente, pero tampoco los diagnósticos, los análisis, los estudios son una verdad. Siempre es muy complicado, es muy individual, casi cada persona tiene como un tipo de cáncer diferente y no podemos tratarlo como en una cadena, ¿no? Como en una especie de fábrica, sino. Entonces, cuando te diagnostican una cosa así, no debes tomarla como una sentencia de muerte, de ninguna manera. O sea, porque es simplemente las observaciones de médico alopático con sus criterios que no son necesariamente los criterios de otros profesionales o de otros médicos que no han visto, ¿sabes? Yo tengo una paciente que ha visto 11 médicos por un tumor en las meninges en Puerto Rico y todos le han dicho que se iba a morir, todos, y que podía ir a su casa porque ellos no podían hacer cirugía, no podían operar, pero ella era muy joven y no tenía ganas de creer en este diagnóstico. Y obviamente cuando uno está en esta situación, se despierta algo en el paciente, ¿no? Uno quiere luchar por su vida y su forma de reaccionar fue de empezar a hacerse jugo, hacer una detoxificación, tomar plantas medicinales y ya pasaron casi 3 años y ella no tiene tumor. El tumor ha desaparecido de sus meninges. A pesar de eso, los médicos se niegan a reconocer que se han equivocado, se negaron un momento dado a quitarle el puesto de quimioterapia, están encerrados con ojeras, ¿verdad? Entonces, lo que intentamos hacer cuando tenemos un diagnóstico así o cuando tratamos de entender el cáncer es de quitarnos los tapujos, las ojeras, no sé cómo se llama, la cosa de caballo, ¿verdad? Para tener Orejeras. una visión, ¿cómo se llama? Orejeras. Orejeras, quitando las orejeras para poder tener una vista amplia de lo que realmente es, con otros puntos de vista naturopático, higienista, porque la visión médica alopática es muy estrecha de conciencia y de mente.
ok, hay estos parámetros, hacemos una cruz, ok, eso es un cáncer así y recibe este tipo de tratamientos que ellos no lo dicen, tiene efecto secundario cancerígeno. Eso es así que ellos funcionan, pero nosotros, como lo han podido ver al principio del video, tenemos una visión mucho más amplia de lo que es el cáncer. Entonces, esa paciente mía, ¿verdad? Está en vida, perfectamente saludable, sin cáncer, a pesar del diagnóstico, porque ella tomó esa decisión. Pero si te dan un diagnóstico de cáncer o de cualquier enfermedad, tienes tres opciones, porque vas a tener la responsabilidad íntima de tomar una decisión cuanto a tu tratamiento y nadie en el mundo puede interferir en eso, ni tu familia te puede presionar o coaccionar para que siga algún tratamiento en específico, ni el doctor tiene el derecho de poder presionarte, influenciarte, coaccionarte para que sigas sus tratamientos y ellos lo hacen, a menudo dan miedo, ¿verdad? Terrorizan los pacientes que no quieren seguir sus tratamientos, ni yo, ni nadie puede influir en tu decisión. Entonces, cuando te dan un diagnóstico así, mi primera recomendación es de irte solo en una montaña, en lugar donde tú puedes pensar solo a qué vas a hacer. Tienes tres opciones. Puedes seguir los tratamientos convencionales alopáticos médicos. Significa quizás una cirugía para quitarte el seno o el útero o la tiroide, porque es lo que ellos hacen. Después te van a hacer radioterapia, quimioterapias y después vas a tener una quimioterapia oral. Todos estos tratamientos tienen que saberlo. Pueden empezar a buscar en internet. Si buscan sus efectos secundarios incluyen la muerte, la producción de metastasis, el cáncer, otros cáncer, o sea, te va a quitar quizás in situ un cáncer, pero por culpa de que son químicos o que son radiaciones, te van a provocar otro cáncer dentro de un tiempo. ¿Bien? Entonces, si puedes hacer eso, tratamiento convencional, la mayoría de los pacientes toman la responsabilidad y esta decisión de hacer esto. Hay otra opción. Hay muchas personas que deciden hacer algunos o todos estos tratamientos, pero paralelamente realizar una detoxificación para también dirigirse al origen raíz del cáncer y limpiar el interior de su cuerpo. Es una segunda opción. Y hay una tercera opción. Hay pacientes que dicen, no, para mí estos tratamientos convencionales tienen efecto secundario arriesgado y yo no lo quiero para mí. Prefiero adoptar un proceso de sanación basado en la detoxificación y yo me responsabilizo de esto. ¿Ok? Entonces, esto es la decisión que cada uno tiene que hacer. Lo que le puedo decir es que la decisión que uno va a tomar va a variar mucho en función de la apertura de conciencia que uno tiene, ¿no? Decíamos al principio del video, muchas veces nos morimos porque somos ignorantes del tema del cáncer. Te puedo contar, yo tuve un compañero de trabajo hace muchos años, era muy joven, y le habían diagnosticado, bueno, al final le operaron y le quitaron un testículo. Y, y le preguntó al oncólogo, porque bueno, ya le habían dado de alta y todo, ¿yo puedo comer de todo? Y le dijo, sí, sí, por supuesto, de todo. No le dijo, bueno, a ver, cuídese, ¿sí? Alcohol, tabaco, azúcar, ultraprocesados, hágase medio vegano o tan vegano como sea posible,
evite, no sé, las bebidas azucaradas. No, 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 no. No, 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 no. Ninguna restricción. Puede usted comer de todo. Entonces, porque, perdonadme el atrevimiento, pero la sociedad ve el cáncer como una especie de maldición de Satanás. Me ha tocado. Me ha tocado. Yo no he hecho nada, no he hecho nada malo, ¿y por qué a mí? O sea, cualquier enfermedad grave es una desgracia, pero no podemos asumir que no tenemos ninguna responsabilidad. Tenemos la responsabilidad si cogemos un catarro o si tenemos cualquier enfermedad grave. Nosotros mismos nos enfermamos, bueno, pues por lo que sea, porque por conflictos internos, por un daño emocional que nos lleva a cuidarnos muy mal y a desatender completamente la salud. Entonces es un círculo vicioso que se retroalimenta. Como me siento peor, pues me siento peor emocionalmente, como me siento peor físicamente, me siento peor mentalmente, psicológicamente, espiritualmente y emocionalmente, en fin. Y todo se retroalimenta. Y por supuesto que por cambiar la dieta, bueno, o a lo mejor sí, pero no estamos diciendo que por un cambio de dieta y una detoxificación te vayas a curar. Ojalá que sí, porque hay muchos parámetros, por eso decía Alexandra que cada persona es un mundo y así debemos tratar. Entonces, esa información que tenemos de que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida, puedes comer y beber lo que quieras, a dormir cuando sea y obviar el ritmo del sol, en fin, vivir como quieras y de repente tienes cáncer, bueno, pues vas al oncólogo y que te curen. Y si no te curan, pues es mala suerte. Sí, eso es en lo que pretendemos hacer reflexionar a la sociedad y a ti que estás escuchando esto. El cáncer no viene de un día para otro, igual que cualquier enfermedad grave. Se ha gestado durante años, muchos años, y en un momento dado, pues sale a la luz. Así que si lo has gestado tú, bueno, pues quizá tú tienes también la posibilidad de curarte, ¿no? Bueno, ahí os dejo la reflexión. Entonces, Alexandra, bueno, ¿qué podríamos hacer, ¿sí? Con el diagnóstico que tenemos y si optamos por la tercera opción que tú mencionabas, ¿sí? Le quiero dar una oportunidad a mi cuerpo y confío en el poder curativo que tiene mi organismo, ¿sí? Porque somos un milagro con patas. Si cogéis cualquier libro de anatomía y veis en cualquier centímetro cúbico del cuerpo, hay un milagro. Si vas al cerebro, no sé, o al corazón, a los riñones, somos un milagro con patas, ¿sí? Y esto simplemente, bueno, pues es una enfermedad que ya, y no, mi cuerpo no puede hacer nada. No, no os creáis eso, no os creáis eso. Tenéis el poder de sanaros. Entonces, si opto por la tercera opción, que quiero dar una oportunidad a la naturaleza, que soy yo, para curarme, ¿cómo empezaría? Exactamente. Entendemos los que toman la tercera opción que el cáncer es como una luz roja en el tablero del coche, ¿verdad? Que nos está diciendo tu sistema está saturado de toxinas, de ácidos, y estas toxinas, ácidos, están creando como un estado de congestión tóxica adentro de ti, y cuando penetra dentro de las células, esto crea un cáncer. Entonces, el cuerpo es muy sabio y como dices, ¿no? Él está dotado de muchas facultades, aptitudes para regularse a sí mismo sin que tengamos que hacer muchas cosas. Él lo hace constantemente. Ahora, bien, lo que pasa es que infringimos tanto las leyes naturales, estamos en contacto con tantas cosas tóxicas porque no estamos educados a reconocerla y que al final nos damos cáncer sin darnos cuenta y damos cáncer a nuestros hijos.
y no nos damos cuenta, totalmente inconsciente. Entonces hay que pasar de este estado de inconsciencia a un estado de conciencia, donde vamos a volvernos más conscientes, una oportunidad para poder entender un poco cómo proceder para limpiar el interior de nuestro cuerpo y empezar a tener un modo de vida más natural, evitando lo máximo de toxina, a pesar de que no puede hacer todo porque el mundo está demasiado tóxico. Entonces, el cuerpo tiene un poder de detoxificación, de detoxificar, de sacar estas toxinas, estos ácidos que ponen nuestro sistema, nuestro organismo en peligro. Y nada más tenemos que crear las condiciones para que este fenómeno natural pueda ocurrir. Entonces tenemos obviamente que dejar de comer algunas cosas, porque estas cosas como el pan, la leche, los quesos, los productos animales que tienen hormonas de crecimiento que hacen crecer tumores, no los queremos dentro de nosotros. Los lácteos particularmente son bien conocidos para hacer crecer los tumores. Los oncólogos, observadores, por ejemplo, el profesor Henri Joyeux es un cancerólogo francés que ha perdido su licencia, de hecho, a pesar de que sea un cancerólogo de más de 70 años, perdió su licencia recientemente porque habla la verdad. Pero él dice, cuando damos queso y leche a una persona que tiene un tumor de cáncer, vamos a ver ese tumor crecer, crecer, crecer. Estos realmente son elementos, los productos animales que hay que dejar. El pan, el arroz, las leguminosas, las bebidas, las gaseosas, el azúcar blanco, los aceites, los alimentos procesados. No queremos absolutamente nada de eso. Queremos llegar a un tipo de alimentación mucho más minimalista, totalmente natural, como debería ser un ser humano natural, ¿verdad? En un ámbito natural. No va a comer alimento procesado, va a comer frutas, algunos vegetales, algo de semilla de fruto seco. Y entonces cuando comemos nuestra alimentación fisiológica en su estado natural, sin transformarla, sin cocinarla, nuestro cuerpo va a tener esta oportunidad para poder entrar en modo detoxificación. Y esta detoxificación podemos hacerla más rápida o más lenta, moderada, más rápida, dependiendo de cómo vamos a comer. Si queremos una detoxificación a pleno tubo, ¿verdad? Extremadamente poderosa, nos vamos a poner a comer específicamente uvas. Comemos un montón de uvas, porque la uva, por excelencia, es la fruta la más detoxificante, la más astringente, tiene un poder para reducir el tamaño de los tumores que ya no hay que demostrar. O sea, la cantidad de pacientes que revierten su cáncer gracias a estos métodos de detoxificación, o con uva, o con naranja, o con sandía, o con melón, o con mango, ese tipo de frutas son extremadamente detoxificantes y van a reducir en un mes, 2 meses, 3 meses el tamaño de los tumores. Pero eso sí, tenemos que hacer cuidado de únicamente comer este tipo de alimentación, de estar como en una especie de ayuno de fruta, ¿verdad? Porque es la única manera de provocar este fenómeno, este modo de detoxificación dentro del cuerpo. Y paralelamente, quiero insistir en este punto, ¿no? Muchas veces no sabemos bien la cantidad de cosas que tendremos que hacer dependiendo del paciente para que este paciente pueda revertir su situación. Hay pacientes que pueden revertir
su situación con pequeños cambios de dietas. Hay muchos, porque también hay muchos sobrediagnósticos de cáncer que no son verdadero cáncer, ¿verdad? Entonces, pequeños cambios como cambio a una dieta mediterránea hace que revierten el cáncer, pero muchas veces no es suficiente. Entonces, tenemos que hacer cuidado, sobre todo los terapeutas, ¿verdad? De que no solo el cambio de dieta, tiene que haber plantas medicinales para riñones, para hígado, para sistema linfático, tiene que haber una buena energía eléctrica, sistema nervioso, con plantas medicinales adaptógenas, eso es indispensable para venir a apoyar los órganos, los sistemas en su proceso de detoxificación interno, ¿verdad? Tenemos que realizar actividad física, si la salud del paciente lo permite, tiene que haber movimiento, si no hay quimioterapia, radioterapia, exposición a la luz solar, tiene que haber un buen sueño, la persona tiene que descansar porque en realidad eliminamos el cáncer cuando estamos durmiendo bajo los efectos de la melatonina, que es la hormona por excelencia que regula la apoptosis, o sea, la destrucción, el reciclaje de las células cancerosas que están dentro de nosotros. Entonces tenemos interés a no estar estresado para poder por la noche dormir correctamente, segregar una buena cantidad de melatonina, exponernos a la luz del día durante el día con regularidad, evitar las pantallas azules que vienen a desregular nuestro sistema hormonal, que nos dejan bajo unos niveles de cortisol muy elevados, después no podemos dormir, no podemos repararnos. Bien, entonces todo esto, ¿no? El pensamiento positivo, porque yo recomiendo muchas veces a mis pacientes que tienen cáncer de no pronunciar esa palabra, no pronunciar más la palabra cáncer, porque es como un tornillo que uno hunde, ¿verdad?, en el cerebro, que viene a crear una realidad que no queremos. ¿Sabes? Y es una palabra que no significa nada al final, que tiene como una reputación muy Claro. mala y que tienen, pero no. Yo me pregunto por qué pasa lo siguiente. Yo he conocido a gente desde que era pequeño que estaba perfectamente. Estaba perfectamente. O sea, con vitalidad, absolutamente normal. Y de repente, en un mes, no, ha fallecido. Es que le detectaron un cáncer hace un mes y ha fallecido. Y decía, ¿cómo puede ser? Pero si estaba perfecto. Parece que les diagnosticaron y a partir de ahí ya todo fue cuesta abajo y me pregunto, ¿y si no le hubieran diagnosticado? ¿Si hubieran muerto en un mes? Porque seguro que tú que estás escuchando conoces a alguien que le ha pasado eso, que estaba perfectamente y en un mes o en 3 meses ha muerto. Porque fue a hacer un chequeo, le detectaron un cáncer de algo y ¿cómo puede ser eso? ¿No? Yo me pregunto, si no le hubieran dicho nada, ¿hubiera pasado lo mismo? Por esto, los métodos de prevención a cual nos han acostumbrado son cuestionables. O sea, la medicina alopática apoya mucho sus estrategias, ¿verdad?, sobre la pseudoprevención. Y hacen un montón de análisis y las personas se hacen colonoscopia, mamografía, se van constantemente a hacer estudio, pero esto muy malo porque te van a encontrar algo obligatoriamente. Y estos estudios muchas veces no indican nada relevante
Es un estudio, un análisis, es como mirar por el hoyito de una cerradura. Intentamos ver lo que pasa en el interior del cuerpo, pero no es una visión realista. No es como la palabra de la Biblia, lo que, lo que dice un médico, lo que dice un estudio, unos análisis. Entonces, como decíamos antes, ¿no? Es mejor a veces no saber que hay tumores desarrollándose. Como decías, ¿no? Que cuando hacemos autopsia podemos ver que hay un montón de tumores dentro de nosotros. Y así, por ejemplo, con la próstata, este médico se dio cuenta de que cuando hacemos una autopsia de hombres de más de 65 años, 70 años, todos tienen cáncer de próstata. Pero lo mejor es no saberlo, porque el cáncer de próstata es muy inocuo, es muy raro que un caso de cáncer de próstata sea mortal o letal. Tenemos que tener en cuenta que lo que hace que un cáncer es más peligroso que otro es su velocidad de desarrollo. No es de tener un tumor, hay tumores que se van a quedar ahí toda la vida y que no son problemáticos, grande incluso, ¿sabes? Y hay tumor pequeño que van a crecer tan rápido que sí, no hay nada que podamos hacer de ningún punto de vista, no hay tiempo. Ahí en estos casos también las personas se mueren rápido y ahora, como ya hemos visto que nos quieren dar cáncer de todo lo medio posible, tenemos que tener en cuenta que hay armas biológicas. Estoy hablando de armas biológicas que ni siquiera podemos imaginar que por simple contacto nos pueden introducir cáncer dentro de nosotros y cáncer ¿A qué te, agresivos que van a matar. a qué te, a qué te refieres? Pues hemos visto, bueno, se habla de Las, un 800% de aumento de después de las más de cáncer, vacunaciones pero masivas. exactamente, pero la prevención a veces es su fin. O sea, tienen que Y entender que Alexandra, cuando hacen mamografía, se exponen a rayo X y le van a decir haga mamografía todos los años. El doctor Peter Götze o el doctor Martín Villalba nos explican, y muchos otros doctores como el doctor Delepine, doctores que realmente se atreven a hablar y que se atreven a perder su trabajo, su puesto, ¿verdad? O sea, se atreven a decir que la mamografía en realidad son cancerígenas, que no las hagan, porque a fuerza de exponerse a estos rayos van a contratar un verdadero cáncer. Para nada. Entonces este tipo de prevención no sirve para nada. Y es casi igual para todos los tipos de prevención, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer mucho cuidado. y por último, Alexandra, mm, para cerrar, cuéntanos algún caso que a ti te haya llamado la atención como de curación, como el que mencionabas antes, Sí, de personas desahuciadas que se han curado. y claro, bueno, mi trabajo es maravilloso porque muchas veces recibo mensajes de personas que me dicen, Alexandra, yo he seguido tus recomendaciones, yo no las conozco y he podido revertir mi cáncer de cualquier tipo, ¿no? Eso es muy común. Pero un caso que me ha impactado es el caso de cáncer de meninge que le dije antes, pero también un cáncer de útero en una muchacha que no tenía ni 40 años. Y cuando ella me llama, ¿verdad? Me llama casi de emergencia, quería la consulta rápido y cuando ella me describe la situación, es un cáncer avanzado y yo digo, hay poca esperanza.
en este caso, pero ella tenía mucho deseo de vivir, mucho, porque ella tenía un novio y quería un hijo con él. Entonces, yo le explico lo que tiene que hacer, una detoxificación, drenaje por el frío, pero me sentía un poco molesta con el caso porque como que no sentía buen pronóstico con él. Sin embargo, al mes y medio, a los 2 meses, yo veo que me deja un mensaje de WhatsApp y yo levanto los ojos. ¡Ay! Mala noticia. Y yo no quiero abrir el mensaje. Yo no quiero abrirlo. Pero por la noche por fin yo abro el mensaje y a mi gran sorpresa ella volvía de la ginecóloga y el tumor en su útero había tanto disminuido de tamaño que podíamos hablar ya de que casi estaba curada y terminó de curarse muy rápidamente. Es una muchacha que ha hecho todo al pie de la letra, solo ha comido fruta, no ha comido ni fruto seco, ni semilla, ni aceite de coco, nada, ni casi vegetales. Durante 2 meses y ha hecho los drenajes por el frío, ha tomado sus plantas medicinales. No era fácil porque en su país no había mucho remedio muy bueno, pero lo logró. Y es maravilloso, ¿no? Cuando es así. Y no sabemos nunca. Es que un cáncer es como una configuración muy personal, como te decía antes. No sabemos nunca lo, cómo va a responder el cuerpo de la persona. Por eso hay que hacer lo máximo posible para sanarse de manera natural. Primero, antes de hacer cualquier cosa, incluso si tú tienes dudas y estás vacilando, ¿hago los tratamientos normales o no? Pues primero date un tiempo. Muchas veces las personas tienen un tiempo de 6 meses, no hay tanta prisa y pueden realizar una detoxificación y hay mucha posibilidad de que puedan revertir su cáncer ella misma. Lo que pasa es que no se dan cuenta, como nunca lo han hecho, no conocen su propio poder, no conocen su potencial, no conocen el potencial de regeneración de su organismo, entonces tiemblan, tienen miedo y hay que tener fe para poder vivir la experiencia y salir de ella. Realmente cuando la naturaleza nos trae una enfermedad grave, lo que yo interpreto que quiere es un cambio de conciencia. Que nos replanteemos nuestra vida o algunas esferas de nuestra vida. Lo que comemos, cómo nos relacionamos con los demás, qué es para nosotros la vida, qué pensamos que pasa después de la muerte, no sé, que nos replanteemos para qué hemos nacido, qué, qué sentido tiene la existencia. Y a partir de ahí, pues de repente renaces. De repente renaces porque te das cuenta del inmenso potencial que tiene un ser humano solo por existir. Pues podríamos estar aquí horas. Vamos a dejarlo por aquí. Estamos casi en una hora de conversación. Si quieres añadir alguna cosita más, y si no, nos despedimos aquí. Es lindo lo que acabas de decir porque viene a hacer eco a lo que tú decías en el principio. Definitivamente, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué nos enfermamos? Porque nuestra conciencia todavía no está bien abierta, bien consciente, bien desarrollada. Entonces, este tipo de prueba, de pasaje iniciático que viene a imponernos la vida, nos obliga, nos pone bajo presión
para obligarnos, si queremos, a abrir nuestra comprensión, nuestra conciencia de lo que es un cáncer en este caso y de los poderes íntimos que tenemos para poder superar este evento. Lo tenemos, pero va a haber que cambiar absolutamente todo en nuestra vida. La luz roja de un diagnóstico de cáncer nos viene a decir, no puedes seguir así. Y lo que es maravilloso es que cuando abrimos la conciencia, pues toda la sociedad cambia. Y hay que cambiar la sociedad. No podemos quedarnos con esta sociedad, este viejo mundo, ¿no? Tenemos que dejarlo atrás, tenemos que crear un nuevo mundo con una nueva conciencia, con un nuevo tipo de conciencia mucho más elevada. No podemos seguir así siendo los conejos de Indias y el pan de las industrias. Eso tiene que tomar fin. El ser humano tiene que recobrar su soberanía. Y esto se hace únicamente a través de la superación personal cuando tenemos un diagnóstico así o cualquier enfermedad. Muchísimas gracias, Alexandra, que Dios te bendiga. Con Ojalá mucho que os gusto, haga David. replantearos, ojalá que os haga replantearos estas reflexiones que os dejamos aquí y que no os conforméis con la primera información que os llegue de parte de los grandes medios de comunicación. Un abrazo a todos. Chao.